Reciban saludos de nuestros pastores. Ellos se encuentran sirviendo en otro lugar y les mandan saludos. Dicen que los aman mucho. ¿Y cuántos están felices por lo que vimos en el Congreso? Qué locura, ¿verdad? Hasta daba miedo a veces. Estuvo tremendo el Congreso. A ver, ¿quién no vino al Congreso? Levante la mano. Lo vamos a reprender ahora. No, mentira. No, si tú ves a alguien que no vino al Congreso, dile, te la perdiste. ¿Por qué? Porque son momentos donde se abren portales, pero tampoco sientas esa culpa que te vas a ir al infierno, no. Pero son portales que el Espíritu Santo permite y abre para que entremos a una nueva dimensión. Y yo estoy seguro que como iglesia ya entramos a una nueva dimensión. Ya entramos a una nueva dimensión, así que como les digo, reciban saludos de nuestros pastores. Ellos están sirviendo en otro lugar y me dejaron esta encomienda, así que vamos a echarle ganas, como dicen acá, ¿verdad? Así que póngase de pie, vamos a hacer nuestra declaración de fe antes de comenzar. Ya la pusieron ahí en pantalla y vamos a ir todos juntos con fe. Con fe vamos a decirlo, así que dígalo fuerte: creo la salvación de mi alma, creo la sanidad de mi cuerpo, creo la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Muy bien. Para mí es un privilegio estar acá y le doy gracias a Dios porque Él hace estas cosas. Y antes de todo vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra en Salmos 107. Salmos 107, versículo del 17 al 21. Abra su Biblia en Salmos 107, o ahí si tiene la aplicación en su celular, abra su celular. En Salmos 107, versículo del 17 al 21, y vamos a leer todos juntos. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Una pregunta: ¿fueron afligidos porque Dios los quiso afligir? Bueno, ¿por qué le echas la culpa a Dios entonces? ¿Verdad? Su alma abominó todo alimento. Ay, me salió un gallito, estoy creciendo, perdón. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 20, envió su palabra, digan conmigo, envió, y los sanó y los libró de su ruina. 21, alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Primero el salmista comienza hablando de que había una aflicción en el pueblo de Israel, y dicen que el Salmo 107 fue escrito en el contexto de cuando el pueblo de Israel estaba vagando en el desierto. Ese fue el contexto de este salmo. Pero el salmista dice que fueron afligidos, dice, los insensatos fueron afligidos a causa de su camino, a causa de que tomaron el camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Aquí es importante y cabe recalcar que no fueron afligidos por Dios, ni que Dios envió esa aflicción. Muchas veces pasa en momentos donde Dios permite el proceso, pero hay veces donde tú te metiste en un proceso solito a causa de nuestra rebelión o a causa de nuestras maldades, dice la Biblia. Entonces, lo primero que dice el salmista, dice, los insensatos. Alguien insensato simplemente es alguien que no usa la sabiduría. Ese es el significado de una persona insensata. Ahora, el salmista dice que fueron a causa de su rebelión y de sus maldades. Mira lo que dice en versión Palabra de Dios para Todos. No sé si lo tendrán ahí. Versículo 17, Palabra de Dios, dice: algunos que tontos, no voy a mirar a nadie, se rebelaron contra Dios y sufrieron las consecuencias de sus maldades. Diga que está a tu lado: tú no vas a ser de esos. Y entonces muchas veces nosotros caímos en esa situación donde no, es que Dios me tiene pasando este proceso, y tú te metiste solito, hermano, ¿verdad? Y no, es que si Dios lo permite que yo sea pobre, no, es que Dios me quiere así, si Dios quiere yo voy a hacer. No, es que Dios no te quiere así y Dios no te tiene ese proceso. O muchas veces en un proceso de discusión, en un proceso de confusión, le echamos tanto la culpa al diablo. Yo me imagino al diablo que ya diciendo: ya párale, ¿no? El diablo no tiene la culpa de todo, ni Dios tiene la culpa de todo. Muchas veces el salmista se le reveló esto y se dio cuenta. En el momento que se dio cuenta, seguramente él estaba en un grado de madurez en el reino.
Porque cuando tú te das cuenta que muchas veces entras en un proceso porque es la consecuencia de tus actos, entiendes que Dios no tiene la culpa de todo ni el diablo tiene la culpa de todo. Entonces en esos momentos queda asumir, pedir disculpas, hablar, sabes que hice esto, sabes Dios que tomé esta decisión. Imagínate Jacob cuando lo veían, dice sus amigos trabajando para Labán, dice que trabajó 7 años por una mujer, después lo estafaron y le dieron a Lea y trabajó 7 años más por Raquel, trabajó en total 14 años. Y cuando sus amigos lo veían, oye, ¿y por qué Jacob? No, es que Dios me mandó este proceso. Dios le mandó ese proceso a Jacob, se lo buscó solito. Y es impresionante, chicos y iglesia amada, que muchas veces cuando nosotros estamos viviendo un proceso doloroso, Dios no está metido detrás. Y Dios sí lo permite porque Dios ama tu libertad y Dios ama mi libertad. Pero es impresionante que cuando nosotros entramos en la dimensión de madurez en el reino, nos damos cuenta que muchas veces las cosas ocurren por nuestras malas decisiones. Entonces aquí el salmista se dio cuenta y dijo: la falta de sabiduría lo único que te hace hacer es tomar malas decisiones, y viene una consecuencia y un proceso de dolor. Entonces hay gente que dice: no, es que Dios permitió que yo pasara esto. ¿Cuántas veces yo en mi vida le eché la culpa a Dios por un proceso y fue por pura inmadurez mía? Pura inmadurez mía, malas decisiones, siendo cristiano también, ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios ama tu libertad. Dile al que está a tu lado: Dios ama tu libertad. Y tienes que entender que cuando Dios ama tu libertad, Él te da la capacidad de tomar decisiones, de tener dominio propio, de pensar, de actuar. No que te mandes solo, no que seas una persona independiente, ya no necesito de Dios, no. Pero que tengas la capacidad de elegir. Ahora, cuando eliges, o se elige bien o se elige mal. Y el salmista aquí dijo: fuimos afligidos por una mala decisión. Yo lo conté hace un tiempo. Una vez con mi esposa nos metimos en un negocio de juguetes y no nos fue tan bien como pensábamos que nos iba a ir. Y cuando entramos, sí podemos sacar un dinero que habíamos invertido y todo, pero no nos fue como nosotros dijimos: wow, nos va a ir, aquí nos vamos a hacer millonarios vendiendo juguetes, ¿verdad? No. Entonces mi pastor me llama, yo lo llamo, le digo: pastor, ¿sabe qué? Tomé esta mala decisión. Me dice: es que nunca me consultaste, nunca lo hablaste conmigo, y fue una decisión que tú tomaste, pero aprende de esa lección, pero ahora también aprende de la consecuencia que estás viviendo. Entonces yo dije: no, es que Dios permitió que yo pasara este proceso de escasez, porque Él me va a sacar. No, yo me metí ahí. Entonces, dile al que está a tu lado: no le eche la culpa a Dios, ni tampoco le eche la culpa al diablo. Dile: mejor toma buenas decisiones. Hoy entré como durísimo hoy, ¿verdad? Me voy a relajar un poquito, perdónenme, hermano. La Biblia es así: échele la culpa a Dios. Yo no fui. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Dice, sigue diciendo el salmista: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y aquí quiero pararme un poquito, porque cuando uno está afligido, uno llega a un punto donde toca fondo. Y yo quiero saber aquí cuántos en su vida han tocado fondo en algún área, financiera, emocional, en su juventud, en lo que sea. Y cuando tú tocas fondo, mira lo que dice aquí: su alma abominó todo alimento. El alimento en la Biblia se relaciona con el placer y la satisfacción de una necesidad, y también el placer. ¿Por qué dice ahora que ellos abominan el placer? Y dice la palabra: abominaron todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. Es esas situaciones donde tocas fondo y te invitan: vamos a una fiesta, y tú ya estás cansado, tú ya no quieres más. Vamos a tomar, vamos a fumar. ¿Sabes que hay una película muy fuerte que salió en los años 70 que se llama La Naranja Mecánica? Y habla de una experiencia de unos jóvenes que eran muy rebeldes, que tomaban en las calles y que hacían muchas cosas malas. El tema es que esta película la hicieron basada en la realidad de lo que estaba pasando en la juventud en Holanda en ese tiempo. Y hicieron un experimento social con uno de los jóvenes más rebeldes, y es que le hicieron someterse a un proceso de terapia de shock, así se llama. Entonces, en la terapia de shock tú te enfrentas a cosas que te gusta hacer, pero en exceso. No sé si me explico.
Entonces, como se la exponen en exceso, llega un punto donde la mente humana se pervierte tanto. Y hay algo impresionante que pasa con el cerebro humano. El cerebro humano está capacitado para recibir y percibir y retener lo que está, valga la redundancia, capacitado para ver. Ahora no tengo el nombre, pero hay un neurotransmisor y un químico que se libera cuando tú ves una imagen muy impresionante. Es, por ejemplo, ¿se acuerdan de la bomba que explotó hace poco en un país, en el Líbano? Que explotó y salió en la tele, en YouTube y todo explotó. Dicen los científicos que las personas que vieron ese video o que vieron esa imagen en vivo, lo más probable es que nunca se quiten esa imagen de la cabeza. Personas que vieron, por ejemplo, un asesinato, es muy difícil que se saquen eso de la cabeza. Personas que vieron una violación, es muy difícil que saquen eso de la cabeza. Jóvenes que están metidos en la pornografía, es muy difícil que saquen esas imágenes de la cabeza. Ahora, la buena noticia es que Dios lo puede hacer, sí. Pero ¿qué te quiero decir con esto? A estos jóvenes de Holanda les hicieron una terapia de shock y les ponían imágenes donde maltrataban gente. Les ponían imágenes donde mataban animales. Les ponían imágenes donde todo. Llegó un momento donde el tipo violento, el tipo rebelde, el tipo que hacía todo eso dijo, ¡basta! Y los científicos dijeron, no, que siga, que toque más fondo. Y él decía, basta, basta. Y le abrían los ojos y le ponían un líquido que hacía que su ojo constantemente se hidratara y se lubricara para que no se pudiera cerrar. Entonces él estaba obligado a ver todo el tiempo. Lo tenían amarrado con camisa de fuerza y tenía que ver violencia, tenía que ver violencia. Y fue una terapia de shock y tocó fondo y ya abominó el placer. Lo que dice el salmista es, abominamos todo alimento porque estábamos hasta la muerte. Cuando tú estás en el lugar más bajo, cuando tú tocas fondo y te dicen vamos a hacer esto, y a ti te encantaba fumar, te encantaba tomar, andabas ahí ¿cómo le dicen? Los sonideros. ¿Ves? Si me las sé algunas. Y andabas ahí y ya después te diste cuenta que tomando, que fumando, que engañando, que mintiendo, que robando no te iba bien. Llegó un punto donde te invitaban y ya no te satisfacía. ¿Por qué? Porque tu alma abominó el placer. Eso fue lo que le pasó al salmista. Estábamos tan afligidos que abominamos el placer. Y dice después, llegamos hasta las puertas de la muerte. Es decir, digan conmigo, tocaron fondo. Y muchas veces es difícil esa situación, pero necesitamos tocar fondo para entender que ese no es nuestro lugar. Yo siempre lo cuento una vez. Yo estaba en una fiesta con unos amigos cuando andaba ahí en Egipto. Y estaba con unos amigos y un amigo dice, somos unos, en una grosería bien chilena, que no la van a entender, así que no la voy a decir. Dice, somos unos fracasados, dice. Y yo en ese momento, yo estaba bajo la sustancia del alcohol, de la droga, y te lo prometo delante de Dios que se me pasó todo. Y dije, yo no soy así. Y todos me dijeron, no, ya siéntate, ya estás y siéntate que no sé qué. Y yo dije, no, yo no voy a hacer así. Y te lo prometo que toda esa noche en mi mente sonaba, tú no eres así, tú no eres así, tú no eres así, tú no eres así, tú no eres así. Estaba en el fondo de la situación, así como Jonás un día estuvo al fondo de la nave porque no quería salir, tocó fondo. Hay muchas personas que tocaron fondo en su vida. David lo perseguía, su propio hijo violó a su otra hija, y encima su hijo que violó a su otra hija lo quería matar, Absalón. Y estaba escondido, y cuando tocó fondo dijo, ¿por qué? Tocó fondo también cuando cometió adulterio, y Salmo 51 dice que estaba abatido su alma hasta el polvo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú tocas fondo, tú te acuerdas de Dios. En la situación donde tú tocas fondo, así como el hijo pródigo, caes en sí. Mira lo que dice el versículo. Pero clamaron. Digan conmigo, pero, de nuevo, pero, de nuevo. Cada vez que yo haga así, usted dice pero. Muy bien, pero algo pasó. Y el pero aquí es la clave. Mira lo que dice la gente. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Resulta que en el peor momento se acordaron de Dios, del Padre Nuestro, la G318. No, mentira. Se acordaron de que existía una iglesia, gente nueva de las naciones. Vamos a la iglesia.
Y muchas veces cuando nosotros estamos en las peores situaciones, hay una reserva de que Dios te dice: no perteneces a este lugar. No perteneces al lugar de muerte, no perteneces al lugar de aflicción, no perteneces a la adicción, no perteneces a la pornografía, no perteneces al adulterio, no perteneces al alcoholismo, no perteneces al sistema, no perteneces a la mediocridad, no perteneces al mundo, no perteneces a la pereza, no perteneces al ocio, no perteneces a la mentira, no perteneces a la delincuencia, no perteneces al asesinato. Y cuando se te revela que no perteneces a ese lugar, empiezas a clamar. Dice: en su angustia clamaron a Jehová. ¿Sabes que clamar no significa: hoy Señor ayúdame? Clamar es un grito desesperado de: yo tengo que salir de esta situación no me pertenece, ya basta de ser un mediocre, ya basta de esta situación. Y cuando tú clamas, Dios llega a librarte de tu aflicción. Y sabes que Dios no es un mal educado que dice: uy, ahora cuando le conviene. Imagínate si Dios fuera así. En el momento que Dios ve que tú te das cuenta de esa situación, de que tocaste fondo, que ya no quieres más, que ya quieres cambiar, Dios te espera con sus brazos abiertos. Y es lo hermoso de nuestro Dios. Cuando a ellos se le ocurrió clamar a Jehová, ¿sabes que clamar, como yo le decía, es un grito desesperado? Hay un pastor que en un libro retrata, que dice que él un día entró a un orfanato. Y cuando entró al orfanato, él entró a la sala de cuneros del orfanato. Entonces se dio cuenta de que en el área de cuneros del orfanato los niños no lloraban. Y le pregunta al que estaba encargado ahí: oye, ¿por qué los niños no lloran? Y él llegó hasta pensar que estaban muertos. Y él dijo: ¿están muertos? Y él dijo: no, ¿cómo van a estar muertos? Ahí están. Dijo: ¿por qué no lloran si son bebés? Dijo: porque los niños huérfanos no lloran porque saben que sus papás no van a llegar. Y él dice que en ese momento se le rompió el corazón. Dijo: sí, cuando los niños de los cuneros del orfanato llegan, lloran 2 semanas, lloran 1 semana, todo el tiempo, pero después dejan de llorar porque en su mente ellos acaban de relacionar y razonar que por un llanto no va a llegar una persona. Entonces no lloran, se esperan la comida, no lloran, se esperan a la cena, no lloran, y así crecen. ¿Y por qué te digo esto? Porque ellos clamaron. Cuando tú clamas es porque alguien te va a escuchar. Los niños huérfanos no clamaban, no lloraban porque sabían que alguien no iba a llegar. Estos tipos que estaban llenos de malas decisiones, pecando, cometiendo errores, porque la habían regado, sí la habían regado. Estaban llenos de errores, sí estaban llenos de errores. Pero un día se les ocurrió clamar. ¿Por qué se les ocurrió clamar? Porque sabían que había un Dios que los iba a escuchar. Y muchas veces nosotros no hemos clamado porque pensamos que Dios no nos escucha. Y me encanta que la Biblia dice que no oraron, no conversaron con Dios, clamaron. Lo más probable es que se tiraron al piso. Dijeron: Señor, sabemos que hemos tomado malas decisiones. Señor, sabemos que la regamos, que tendríamos que haber dicho sí cuando nos dice esa oportunidad, que tendríamos que haber cerrado la puerta cuando sabía que era una tentación. Pero hoy estoy aquí porque necesito de tu presencia. Gente que clama es gente que sabe que Dios te va a escuchar. Y yo te estoy diciendo de parte de Dios: si tú has tenido temor a clamar, si tú piensas que Dios no te va a oír, hay un Dios esperando en el cielo que tú clames. Hay un Dios esperando en el cielo que tú abras tu boca para decir y te acerques en esa condición que estás. Hay un Dios en el cielo esperando que en tu aflicción te acuerdes de un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que libera. Porque Él dice en la palabra que no importó la aflicción, los libró de sus aflicciones. Apláudele fuerte a Dios si vas a aplaudir. Él está aquí librando aflicciones. Abraza al que está a tu lado, dile: hoy vas a salir transformado de este lugar. Dice: clamaron en su angustia y Él lo libró de las aflicciones. Aquí el pero me encanta. Pero clamaron. En la situación más terrible de su vida, clamaron a Dios. No importa. Dile al que está a tu lado: no importa dónde te hayas metido. Dile: si clamas a Dios, Él te va a sacar de ahí. Mira, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí lo interesante es que no dice que puso su mano,
Lo interesante es que no dice que sopló. Lo interesante es que dice que envió una palabra. Miren conmigo, enviar. Es decir, esa palabra lo más probable es que caminó. Esa palabra caminó hasta encontrarse con el propósito con el cual fue enviada. Eso es lo que dice la Biblia. Toda palabra que es enviada no regresa sin antes haber dado el fruto por el propósito con el cual fue enviada. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando Dios envió la palabra, esa palabra comenzó a caminar. Y comenzó a caminar. Y tú seguías clamando. Y tú seguías clamando. Y esa palabra comenzó a caminar. Esa palabra comenzó a caminar. Se levantó la duda. Y la duda detuvo un poco la palabra. Seguiste creyendo. Esa palabra siguió caminando. Siguió caminando. Hasta que llegó un punto que se encontró con su propósito. Y cuando la palabra se encuentra con su propósito, la palabra da fruto. Y por eso estás aquí sentado. Una persona te dijo, oye, vamos a la iglesia. Y empezó a caminar la palabra de salvación. Empezó a caminar. Y tú, no, es que, ¿sabes qué? Ahorita no puedo porque ando muy ocupado. Tengo cosas en la universidad. Y la palabra seguía caminando. Y se levantó una duda. Y quizás te dijiste una palabra de duda. Y la palabra quiso chocar con la palabra de fe. Pero la palabra de fe siempre va a tener más poder que la duda. Y siguió avanzando. Hasta que llegó un momento que tú dijiste a tu amigo, sí, ¿sabes qué? Voy a ir ya, déjame tranquilo. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque la palabra se encontró con el propósito con el cual fue enviado. ¿Sabes qué? Había veces donde Jesús llegaba y con una palabra sanaba a una persona. Y por eso cuando tú tienes esa revelación de que una palabra de Dios puede cambiar tu vida para siempre, entonces eres transformado. A mí me encanta la historia del centurión, un romano que tenía un siervo. Llega donde Jesús. Lo más probable es que escondido, por vergüenza. ¿Cómo es que un romano que subyuga al pueblo de Israel, a un judío, se va a acercar a un judío? Se acerca a Jesús y le dice, oye, ¿sabes qué? Sana a mi siervo que está postrado en mi casa y él no puede salir. Pero dice, yo sé que si tú das la orden y dices la palabra, mi siervo sanará. ¿Cómo se le reveló eso al centurión? ¿Eso salía antes de la Biblia? ¿Salía en una ley de los primeros libros, de los primeros 5 de la Biblia que hablan de la ley? Dice que una palabra de Dios sana. Entonces, ¿cómo el centurión se le vino a la mente que una palabra de Jesús sanaba? Dile al que está a tu lado, por la fe. Y en ese momento él se inventó, se creó en su cabeza, dentro de su corazón, en su inconsciente, algo le dijo que si Jesús hablaba, él iba a sanar. Y Jesús dice que Jesús impactó, dice, yo no he visto esta fe en Israel. Y el centurión no era cristiano, no tenía una G, no hizo retiro de dones, no fue a lanzamiento, encuentro, posencuentro, preencuentro y todos los encuentros posibles. No tuvo ninguno. Pero una idea de fe. Dijo, si tú dices la palabra, Él va a sanar. Y Jesús dijo, wow. Y Jesús, ¿qué digo? Pues envió la palabra. Envió la palabra. Y adivina qué pasó. El centurión llegó, se bajó de la combi, abrió la puerta, llegó a la casa caminando, abrió la puerta. Y su siervo estaba haciendo de comer. ¿Qué pasó, amo? Y se dio cuenta de que la palabra fue mucho más rápido que el centurión. El centurión no tuvo que tocarlo, nada, porque la palabra fue enviada. Por eso es tan importante, iglesia, que tus palabras sean de vida. Porque cuando tú dices, este no va a llegar a ningún lado, adivina que esa palabra también camina. Es que mi hijo es un flojo, esa palabra también camina. Mira lo que dice Proverbios. Mira lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Di al que está a tu lado, fíjate cómo me hablas. Lo que tú hablas, lo vas a comer. Lo que tú dices, lo vas a comer. Dice la palabra que en tu boca, en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Es decir, cuando tú hablas una realidad, esa realidad se crea. Cuando tú hablas una verdad, esa verdad se crea. Y la fe es en todo orden de cosas. El centurión no ocupó la fe para decir, ¿sabes que Jesús dice la palabra, la ley de Moisés, que Él dijo, di la palabra y mi siervo sanará? Es decir, se le ocurrió algo y por la fe eso actuó.
entonces hay una vez estábamos en Ajé y una compañera, por ahí debe andar Martita, y Martita dice que estábamos haciendo unas cosas y trajeron pan para cenar para los chicos y estábamos todos ahí. Y Martita dice que le dijo a Dios, estaba ocupada, y dice que le dijo a Dios: Señor, quiero un pan, no me acuerdo el nombre del pan, quiero un pan y quiero ese pan y que nadie se lo coma porque yo quiero ese pan. Y dame ese pan, y empezó a confesar, ¿verdad? No sé si habló en lenguas, pero... Y empezó a decirle: Padre, yo quiero ese pan, Señor, yo quiero ese pan. Y era una caja que trajeron, y todos agarren su pan. Y todos fueron, y ella estaba haciendo otra cosa. Y cuando fue a la caja, y cuando nos contó este testimonio, todos lloramos en Ajé. No sé si algunos se acuerdan de mis compañeros de generación. Dice: y yo llegué a la caja y estaba el pan. Mira, ese pan apareció ahí por pura repetición de Martita. Que salga el pan, que salga el pan, que salga. A pura confesión. Pero ¿por qué te digo? La fe, el que come fe, el que vive fe, el que se alimenta fe, el que habla fe, el que vive fe, vive por la fe en todo el tiempo, todo el día, todas horas. No solamente, no, es que la fe es solamente para ser salvo. La fe es solamente, no, la fe es para creer por tu casa, la fe para creer por tus hijos, la fe para creer por tu matrimonio, la fe para creer para algo nuevo, la fe para creer porque Dios te dé algo que tú le estás pidiendo, la fe por un sueño que tú tienes, la fe es para una idea creativa que están haciendo en tu corazón, la fe es para todo. Y entonces Dios envió su palabra porque escuchó el clamor. Escuchó el clamor repetitivo de: sálvanos, sálvanos. Hemos tomado malas decisiones, pero sálvanos. Hemos cometido errores, pero nos arrepentimos. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Y llegó un punto donde fue tanto el clamor que dice en el versículo 20 que Él envió su palabra. Hay una mujer de la Biblia llamada Ana que dice que ella lloró por un bebé. Yo creo que todos conocemos la historia. Todos los años ella iba al altar y se postraba. Y dice que Elcana, que era su esposo, tenía dos esposas, Ana y Penina, que era la otra. Entonces resulta de que cuando iban a levantar holocausto a cierto lugar, dice que Elcana, aunque Ana no tenía hijos, porque le pedía a Dios hijos, no tenía hijos, la amaba más que a Penina. Y dice que le daba una comida selecta, o sea, es decir, no le daba ningún cuerito, puro filete para Ana, y ensaladita y todo. Y para Penina, carnitas, surtida. Entonces, algo sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando llegaba Ana, pero dice que Ana aún así, cuando se le daba la comida selecta, ella no comía por tristeza. Y hay un punto de la tristeza, de la depresión tan fuerte que a ti no te dan ni ganas de comer. Y los que han experimentado la depresión lo saben, no tienes ganas de comer, de bañarte, de levantarte, ni de ver el sol, de nada, que alguien te diga: cállate. ¿Por qué? Porque hay mucha tristeza. Y decía que aunque era la más amada por Elcana, aunque se le daba la comida selecta, no comía, porque había mucha tristeza en su corazón. Y año tras año, tras año, tras año, tras año, se iba al altar mientras su esposo y su otra esposa comían. Y los hijos de Penina comían y se alegraban por la fiesta del holocausto. Y Ana se iba a llorar al altar porque no podía tener hijos. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y dice que un día el sacerdote de ese lugar llamado Elí la vio y le dijo: ¿qué haces aquí, borracha? Pensó que después de tomar se había ido ahí al altar: Señor, te amo. Y no. Dice que no podía ni hablar del clamor que salía de su corazón. Era un llanto que no podía ni sacar palabras. Y cuando dice: no estoy borracha, dice, estoy derramando mi alma porque no he podido tener hijos y estaba muy triste, no podían hablar. Y dice que Elí, mira lo impactante y el poder que tiene una palabra de un hombre de Dios. Elí le dice: sí, pues ya párese, que sea como Dios, dice, que sea como el Dios de Israel, que se te conceda como el Dios de Israel lo quiera. Y ella se para, lo escucha, se seca las lágrimas y vuelve a comer. Hasta lo que dijo Elí parecía un buen deseo. Hasta lo que dijo Elí parecía de buena onda. Sí, que Dios te responda. Sí, que te vaya bien.
Pero Ana sabía que no era un buen deseo. Era una palabra que provenía de Dios. Al otro año, meses después ya estaba embarazada, y al otro año ya tenía a su hijo. ¿Por qué te digo esto? Una palabra de Dios lo puede cambiar todo. Una palabra de Dios puede cambiar la situación. Una palabra de Dios puede transformar todo. Donde no había caso, donde no había solución, una palabra de Dios abre las puertas porque las abre. Una palabra de Dios entra porque entra. Una palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para demostrar y manifestar la gloria que Dios tiene preparada para ti. Una palabra de Dios lo cambia todo. Entonces, ya dice aquí, no solo los sanó, los libró de su ruina. Y eso me encanta. Cuando dice envió su palabra y los sanó, dice y los libró de su ruina. Digan conmigo, no solo les dio sanidad, les dio un nuevo destino. Y eso es lo que pasa cuando nosotros somos criados bajo una cultura, cuando nosotros ya estamos aclimatados, adoctrinados a una vida de resignación, una vida de pérdida. Se nos hace muy difícil imaginar otra vida. Se nos hace muy difícil. Entonces cuando Dios te bendice, viene el combo completo, con las papas, los nuggets del refresco, todo. Y mira, Dios dice, no solamente los voy a sanar, no solamente voy a sanar su cuerpo, voy a sanar sus dolencias, sus problemas emocionales, les voy a dar un nuevo propósito, los voy a evitar de la ruina, les voy a dar un nuevo encuentro conmigo, les voy a dar un nuevo camino, les voy a llenar de propósito, los voy a llenar de visión. Y entonces no solamente envío la palabra para que te sane, envío la palabra para un nuevo propósito. Yo le estoy diciendo aquí a jóvenes, a gente que vino sin un propósito, déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti. Jóvenes, Dios tiene un propósito para ustedes. Tú no te vas a morir, no vas a cerrar tus ojos. Gente de edad no va a cerrar sus ojos hasta ver el propósito por el cual fueron creados. Dios no solamente nos sana, di conmigo, Dios no solamente me sana, Él me libra de la ruina. Di, no solamente me sana, Él me libra de la ruina. No solamente me sana, Él me da un propósito. No solamente me salva, Él me da una nueva vida. Y eso es lo hermoso de Dios. Le pides una cosa y te da 5. Le pides 5 y te da 10. Le pides 10 y te da 100. Porque así es Dios. Él tiene su mano abierta. Clama a Él y Él te responderá y te mostrará cosas ocultas, nuevas que aún no conoces. Te adoramos, Señor, te adoramos. Un día dice la Biblia que estaba Jesús, y esta historia me encanta, y estaba Jesús en ese lugar y estaba con sus discípulos conversando, y Pedro se le acerca. Pedro era el más atrevidillo de los discípulos, y dice, oye Jesús, en Marcos 10:28, oye Jesús, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué ganamos? Y sus discípulos, ay Pedro, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? Y Jesús, yo creo que dentro de él le salió una risita a Jesús. Y dice, pues el que ha dejado todo por mí, yo le devolveré, dice, madre, padre, esposa, hijos. Y después dice, y bienes. ¿Sabes qué? Nunca nadie se preguntó. Pedro nunca le reclamó nada a Jesús. Pero su curiosidad le dijo, oye Jesús, te he seguido, ¿qué pasa? En buena onda. Y Jesús lo miró y yo creo que dijo, fue el único que se atrevió a preguntar. Los demás, ninguno. Dijo, como te atreviste a preguntar, tú vas a tener casa, vas a tener hijos, vas a tener esposa, vas a tener madre, vas a tener padre. Y le mostró todo lo que él iba a tener. ¿Sabes por qué? Porque fue el único que se atrevió a levantar la mano. Como cuando tú estás en la escuela y sabes que lo que vas a preguntar no tiene sentido, pero igual levantas la mano, profe, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque no te da vergüenza. La gente que se siente amada por Dios, valorada por Dios, le pregunta cosas. Pedro se sentía tan amado por Jesús que dijo, no me va a regañar si le pregunto una tontera. Y adivina qué, Jesús no solamente le respondió, sino que, como te dije, le dio el combo completo. Estas personas clamaron a Dios y ni se imaginaban que solamente iban a ser sanas. Estaban clamando porque ojalá fueran sanos.
Estaban clamando porque ojalá Dios los sanara de su cuerpo, de sus problemas emocionales, de sus aflicciones. Pero Dios dijo: no solamente te voy a sanar, sino que te voy a liberar de tu ruina y te voy a llenar de bienes, de misericordia. Por eso dice la palabra en Salmos: el bien y la misericordia te seguirán por el resto de tus días. Él no solamente quiere algo bueno para ti, Él quiere todo el cielo derramado para ti. Por eso dice, cuando les enseñó a orar, le dijo: Padre, venga, ¿qué? Venga tu reino aquí en este lugar. Todo lo que tiene el reino, riquezas, honra, familia, amor, justicia, paz, gozo, todo lo que está en el reino tiene que ser depositado cuando un hijo habla, cuando un hijo pide, cuando un hijo alza la voz, cuando un hijo levanta la mano. Ellos clamaron y se dieron cuenta de eso. Y el que está a tu lado empieza a hablar más con Dios. Quizás algo te cae. Entonces, Él no solamente los sanó, y con eso estoy terminando, Él los libró de su ruina. Qué hermoso nuestro Dios. Tú viniste acá porque me invitaron, pero tú vas a salir de acá transformado y renovado, porque Dios tiene todo completo para ti. Él no solamente te voy a sanar de la rodilla, te voy a sanar de la rodilla, te voy a sanar tu corazón, te voy a dar que tengas una capacidad de administrar tus bienes, y todo lo que Dios tiene para ti es... Mira, ¿sabes qué? Cuando yo oré por una esposa, aquí está mi esposa con mi hijo, y resulta que yo oré por ella y dije: Señor, yo creo que ella es la mujer que tú tienes para mí. Y ya empecé a orar, y después estuvimos 8 meses conociéndonos, y en los 8 meses o 7 meses conociéndonos más o menos nos casamos rapidito, hermano, a lo que vinimos. Entonces me casé con ella, y un día ella empezó a tener actitudes que a mí me gustaban, pero que yo no las conocía, a pesar de los momentos que nos conocimos. También otras que no me gustaban tanto, ¿verdad? No, mentira. No, pero había unas cosas que me gustaban mucho de ella, y yo decía: Señor, esto nunca te lo pedí, pero lo necesitaba. ¿Y sabes lo que dice Efesios 3:20? Que Él nos da más de lo que podemos imaginar. Siempre cuando tú tienes expectativas de que Dios te bendiga, Él tiene más. Él tiene más. Por eso tu expectativa no las pongas en... esto va a sonar, mira, va a sonar un poco fuerte, pero tu expectativa no las pongas en tu novio, en tu novia, en tu esposo, ponlas en Dios. Porque seguramente Él tiene mejor cosas que las que tu esposo tiene. Y con esto no estoy diciendo que tu esposa es malo, pero si tu expectativa puestas en un ser humano, ¿las puedes satisfacer? Sí. Pero si tu expectativa está puesta en Dios, no solamente las puedes satisfacer, te puede dar más. Por eso cuando llega Naamán y dice la palabra que se va a meter al río, y le dice está el profeta dentro de una casa, el profeta Eliseo, y Naamán dice: llamen al profeta, porque resulta que llegó el comandante en jefe del ejército sirio y yo necesito ser sano de lepra. Y mandaron a un siervo de Naamán, y que llega un siervo de ahora del profeta Eliseo. Dice: sabes que no te va a atender el profeta. No te va a atender el profeta porque está ocupado. Dice que te metas al río. ¿A cuál? A ese río. Estaba súper sucio el río. ¿Y cómo? Sí, y no 7 veces. Y que te metas al río y ahí vas a sanar, que está ocupado haciendo otras cosas. ¿De quién fue la culpa? ¿De Eliseo, que no supo honrar una autoridad? ¿O de Naamán, que se hizo unas expectativas que no estaban en Dios? Qué difícil pregunta. En realidad la culpa fue de Naamán, que puso las expectativas en los hombres. Por eso cuando tú llegas a un lugar y dices: no me esperaba esto, quería algo mejor. Mejor pones tus expectativas en Dios, y Dios te va a sorprender. No pongas tus expectativas en los hombres, porque los hombres se equivocan, cometen errores, o quizás te las pueden satisfacer, pero nunca va a ser como Dios quiere que sea para ti. Dios no solamente va a satisfacer tus necesidades, Dios te va a dar aún más. Dios solamente no te va a dar un matrimonio, te va a dar una familia feliz. No solamente te va a dar una casa, te va a dar un hogar. Por eso cuando nosotros ponemos nuestras expectativas en Dios, las cosas que Él nos tenía que dar, nos las da, pero nos da mucho más. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Versículo 21, estoy terminando. Siempre digo estoy terminando y nunca termino, pero ahora sí estoy terminando de verdad. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mira, ¿qué más podían decir ellos después de que Dios lo había librado de sus malas decisiones? ¿Dios no los metió en el proceso? No. ¿Fueron sus malas decisiones? Sí. ¿Se arrepintieron, le pidieron perdón y clamaron a Dios? ¿Dios los ayudó? Sí. ¿Qué más podían hacer?
¿Qué más podían hacer? Decir, no, es que yo la verdad me puse de rodillas 3 horas y puse Jesús Adán Romero y en ese momento cayó la gloria. No, ellos decían, mira, la neta fue la misericordia, porque yo en mis fuerzas ni podía. Lo único que te queda hacer cuando Dios te salva de tu aflicción es agradecer por la misericordia que Él tiene para ti. Y muchos de aquí vamos a salir adorando la misericordia de Dios en este lugar. Decir, la neta es misericordia. Que Dios me haya dado una nueva oportunidad es misericordia. Que Dios me haya abierto las puertas de nuevo es misericordia. Que Dios me haya puesto en este lugar cuando fui una persona que desperdició todo es misericordia. Por eso el salmista dice, este salmo termina y va terminando, pero diciendo, alaben la misericordia de Jehová. ¿Qué más voy a hacer si Dios lo ha hecho todo por mí? ¿Qué más voy a decir? No, es que la verdad es que yo me puse las pilas y me determiné. En realidad lo único que hiciste fue clamar por ayuda y hubo una persona que hizo todo. Lo único que te queda es alabar por la misericordia de Dios. Si hay personas aquí que han vivido aflicciones por malas decisiones, están en el lugar correcto. Dile al que está a tu lado, si estás afligido, estás en el lugar correcto. Si has vivido aflicción, estás en el lugar correcto. Porque en el momento que tú clamas, hay una persona que, a pesar de tus malas decisiones, si tú te arrepientes, hay una persona que está dispuesta a sanarte, a librarte de tu ruina, a hacer de ti la mejor versión, a hacer del drogadicto un predicador, a hacer del alcohólico una persona un hombre de Dios, una mujer de Dios, a hacer de la persona adúltera una persona íntegra para el reino, a hacer de una persona vergonzosa alguien que va a tener las ideas creativas que van a llenar de empresa a la iglesia. Yo estoy acostumbrado, ya me estoy acostumbrando. Llevo casi 4 años de convertido y ya me estoy acostumbrando a ver gente que no merecía estar en un lugar a estar. Y con la primera persona que Dios lo hizo fue conmigo, y que yo lo vi. ¿Cómo voy a hacer lo que Dios me pide hacer si lo que soy? Pero Dios así es. Dile al que está a tu lado, Dios así es. Y dile, y puede ser el siguiente tú. Lo que no merecía estar, Dios lo sana, lo libera de su ruina y después está con tus manos alabando su misericordia. Ese va a ser tu fin, iglesia. Ese va a ser tu fin. Ese va a ser tu fin. Ese va a ser tu fin. Clama a Dios. Yo no sé en qué contexto viniste hoy, en esta mañana, no sé cómo está tu corazón, pero clama a Él. Porque en medio de la angustia, en medio de la aflicción, hay un Dios que responde. Levanta tus manos al cielo por un momento. No sé si la alabanza me puede ayudar. Hay un Dios que está derramando misericordia. Hay un Dios que está derramando misericordia. Hay un Dios que está soltando misericordia. Ahí donde tú estás, ahí donde estás lleno de errores, lleno de malas decisiones, hay un Dios que está derramando y soltando su misericordia. Levanta tus manos y alaba, porque Él tiene el poder para sacarte de esa situación. Él está enviando su palabra. Él está enviando su palabra. Él está enviando su palabra allá al fondo, allá, aquí adelante. Él está enviando su palabra. Su palabra se está paseando para encontrarse con el propósito. ¿Qué es lo que estás clamando? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Restauración, sanidad, libertad, integridad. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Santidad. Su palabra se está paseando. Su palabra ya fue enviada. ¿Qué estás pidiendo? Prosperidad, finanzas. Su palabra ya fue enviada. ¿Qué estás pidiendo? Una esposa, un esposo. Su palabra ya fue enviada. ¿Qué estás pidiendo? Su palabra ya fue enviada. Su palabra ya fue enviada. Su palabra ya fue enviada. Vamos, adora. Levantaré mis ojos al cielo y con rodillas en el suelo, mi clamor escuchará. Dile, y mi fe responderá, Señor. Y mi fe responderá. Levantaré mis ojos al cielo, con rodillas en Vamos con fe, con toda la fe que Dios te dio. Levanta tus manos. mi clamor escuchará.
está solucionando. Él está sanando. Él está dando un nuevo nombre, un nuevo propósito. Un nuevo propósito y un nuevo nombre. Reba sepra cataraba sopra cayaraba seya. Reba sepra cataraba sopra cayaraba seya. Levanta.